¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, las 10 de la noche en punto en toda la República Argentina. Esto es Caníbales aquí en la pantalla de C5N, un programa muy especial esta noche, un programa que tiene como búsqueda, como propuesta para usted, la discusión de lo que son los 3 o 4 temas más importantes, pero sobre todo mirando hacia adentro, hacia la vida de todos los argentinos, hacia las proyecciones que pueden establecer o no las familias en la Argentina. Por supuesto que quiero empezar hablándole de lo que es el escenario. Ese escenario marca de una forma rutilante lo que es esta especie de principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un principio de acuerdo que, déjeme decirle algo, tiene todavía mucho más, yo diría, letra desconocida que aquello que conocemos, que aquello que podemos empezar a discutir. Y sin embargo vamos a discutirlo. Hay un sendero fiscal que se ha marcado, que es lo que presentó el gobierno nacional, toda vez que se dijo, bueno, se llegó a un principio de acuerdo, pero se sigue discutiendo. Y en esa discusión que se está dando, bueno, obviamente hay cuestiones que son centrales, que son fundamentales, que desconocemos totalmente y que el propio gobierno está saldando en este momento y por supuesto va a ser parte de la discusión dentro de lo que es el Congreso de la Nación. Lo que sabemos es que, por lo menos esto es lo que dice el ministro de Economía, el preacuerdo con el Fondo Monetario no establece ningún tipo de asfixia de carácter económico, no va a imponer una voluntad de recortar el gasto público permanentemente, no va a tener, en todo caso, una directriz muy marcada en términos de que hay que hacer esos ajustes o esos recortes en los primeros 2 años. Pero está claro que la estructura misma del preacuerdo con el Fondo Monetario ya impone, de nuevo, ¿no?, una especie de pregunta misteriosa, que es, bueno, si en los primeros 2 años de este preacuerdo lo que hay son revisiones trimestrales y en todo caso habrá que ver cuál es esa dinámica, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que viene en los 10 años posteriores, donde se va a establecer el repago de este préstamo? Porque usted sabe que lo que está cerrando el gobierno argentino es un nuevo préstamo para pagar el préstamo anterior. Pero claro está, dentro de 2 años empieza nuevamente, probablemente, digo, la discusión sobre cómo se va a pagar eso. Y lo que va a presentar el gobierno en esta circunstancia va a ser un cronograma de pagos. Un cronograma que veremos en los próximos días. Yo calculo que, por información que tengo, que esto no va a cruzar el mes de febrero, es decir, que hacia fines de febrero tendríamos ya el detalle de esta especie de preacuerdo con el Fondo Monetario y que eso se va a llevar al Congreso de la Nación. Ahora, no va a haber imposiciones de reformas estructurales, no va a haber una devaluación, una mega devaluación como muchas veces propone el Fondo Monetario, no va a haber tarifazos, yo le decía, no va a haber recortes en términos del gasto público, pero sí esa revisión trimestral. Y ahí hay una pregunta importante, ¿esa dinámica va a afectar a la economía de todos los días? Esa dinámica de negociar con el fondo permanentemente si llegaste a una meta o no, para que el fondo pueda hacer un desembolso y vos a su vez puedas repagar el préstamo el que tomó el expresidente Macri. Toda esa dinámica, todo ese camino permanente, toda esa fricción que la conocemos del pasado, que la hemos visto cómo terminó hackeando al gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario donde permanentemente te tomaba examen para poder girarte recursos o para, en todo caso, no ejecutarte la deuda, para no dejarte afuera de juego. Bueno, ¿cómo va a ser esa dinámica? Nadie lo dice todavía. Ahora, si uno hace una especie de trabajo de arqueología de los últimos días, lo que se encuentra son con 2 o 3 elementos que lo que nos dicen es, atención señores, porque ¿saben qué? El acuerdo con el fondo puede ser mucho peor de lo que por lo menos hasta ahora ha trascendido. No quiero asustarlo, no quiero... A ver, quiero decirle algo, todos tenemos miedo. Yo tengo miedo en este momento de cuál puede ser, no le digo lo que ya se conoce del acuerdo, sino aquello que todavía no se conoce. Lo que van a ser las cláusulas que probablemente el gobierno tendría que dar a conocer en las próximas semanas. Tengo miedo del impacto que eso puede tener en la vida cotidiana de millones de argentinos. Y esto no tiene que ver con la demagogia, tiene que ver con la historia económica argentina, por cómo, de alguna manera, en ese retrato histórico, se ha manejado el Fondo Monetario, que por otra parte no ha cambiado en absoluto. Y por eso quería marcarle estos 2 o 3 elementos fundamentales. Mire, retrocedemos apenas 48 horas, donde trascendió que el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, el Ministerio de Economía de los Estados Unidos, bueno, le negó
a un grupo de legisladores demócratas de los Estados Unidos la posibilidad de que el Fondo Monetario revise lo que se llama la política de sobrecargos. Esto es, cuando se cobra una tasa de interés muy por encima de las que suele cobrar el Fondo Monetario a un país que ha tomado deuda por encima de lo que eran sus posibilidades en función del propio estatuto del Fondo Monetario. Hay un montón de cosas que usted ya sabe y que hemos repetido hasta el hartazgo, que el Fondo Monetario pasó por encima de su propio estatuto, que ese préstamo tuvo condiciones y tiene condiciones que resulta totalmente impagable. Ahora sí, todo, los Estados Unidos, el Ministerio de Economía de ese país, ha señalado en las últimas horas a este grupo de legisladores que no solamente no piensa revisar en el marco del Fondo Monetario, Estados Unidos usted sabe que es el principal accionista del fondo, que no piensa revisar esa política de sobrecargo, sino que además la defendió con una serie de argumentos, ¿no? Diciendo que bueno, el Fondo Monetario se dedica a asistir a los países en problemas, en su balanza de pagos, y por ende entonces tiene que cobrar una tasa de interés para poder fondear, para poder financiar, ¿no? Creo yo, en un marco totalmente inédito, como es la pandemia, como son las enormes crisis de deuda que se van a desatar en el mundo entero, porque esto está latente y de alguna manera lo que discute la Argentina probablemente en apenas algunos meses nada más va a terminar siendo discutido por muchos otros países. Pero bueno, un poco, ese es uno de los elementos, ¿no? Uno de los elementos. Hay otros, por supuesto. Habló en la última semana el vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, dijo, bueno, queremos cerrar un acuerdo rápido con la Argentina, lo que abrió un interrogante, que es, ¿cómo? ¿No se cerró todavía? O en todo caso lo que se cerró es solamente una parte marginal de lo que se está discutiendo en este momento en Washington. Y por último, el tercer elemento, que es ni más ni menos que la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, que hace algunos días, a comienzos de febrero, salió a decir, miren, el fondo va a hacer algún tipo de imposición, le va a pedir a la Argentina que preste atención al gasto público, le va a pedir a la Argentina que mejore los términos de su recaudación impositiva. Le va a pedir también a la Argentina que preste atención a lo que es la inflación elevadísima. Y claro, uno entiende que cuando el fondo habla de inflación, lo que habla es de la emisión monetaria, porque la visión del fondo es eminentemente monetarista. No habla de todos los otros factores, no habla de la puja distributiva, no habla de la concentración de los sectores productivos en la Argentina. No. Atiende solamente a una cuestión básica que es el señoriaje del Banco Central, lo que se llama en economía el señoriaje, que es la posibilidad de emitir para financiar al fisco cuando vos tenés algún tipo de restricción de caja, ¿no? Entonces, hacia eso atiende el Fondo Monetario en este momento. De lo que resulta que el fondo no cambió en absoluto y de lo que también de alguna manera viene a verificar que todavía las condiciones, por lo menos las condiciones más duras, las más importantes de ese acuerdo, todavía no son conocidas. Mire, algo de todo esto en otra línea, ¿no? Por supuesto, lo decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Escúchelo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros estamos impulsando es un paso de un problema en el que vamos a tener que dar muchos pasos. Y este es el primer paso. La oposición estaría dispuesta, por lo que leo, a acompañar el acuerdo, ¿no? Tanto por lo que leo, sí, parece que es un acto de sensatez que nos ayuden a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina. Yo vuelvo a repetirlo. Ahora, lo segundo es que, a diferencia de lo que históricamente pasó en la Argentina, nosotros preferimos que este acuerdo sea objeto de debate en el Parlamento, como manda la Constitución. O sea, nosotros no nos aprovechamos de ninguna artilugia legal para firmar y que esto no se haga de espaldas al Congreso o de espaldas a la gente. Y me parece que es el camino correcto, porque cuando no se hace así, nos levantamos una mañana y en un minuto y medio una cadena nacional nos informa que quedamos endeudados por décadas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí el presidente marca algo que es fundamental. Uno puede discutir hacia adentro, en esta dinámica de cómo se cierra el acuerdo, bueno, cuáles van a ser las cláusulas, pero lo que claramente el gobierno nacional está marcando es, el acuerdo en definitiva se va a discutir en el Congreso de la Nación. Lo que quiero marcarles es que en los próximos días son tan importantes como los que de alguna manera han pasado. Esto sobre todas las cosas, prestarle atención a lo que se está discutiendo allí en Washington, porque de allí, mire, algo tan sensato como hablar del tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Cuál es el dólar que está pensando el Fondo Monetario para la Argentina en los próximos meses? Nadie lo ha dicho todavía. Y es importantísimo cómo uno va a distribuir aquello que se paga en términos de retribución por lo que es el capital y por lo que es el trabajo. ¿Qué va a pasar con los salarios, hablando de trabajo? Y cómo se va a remunerar el capital
cuando está tan concentrado en la República Argentina. Al margen de esto, y repasando un poco, lo que podría decirle es, mire, se ha cerrado un preacuerdo. Ese preacuerdo tiene 2 años donde va a haber revisiones trimestrales y donde la Argentina va a recibir dinero del Fondo Monetario para pagarle al Fondo Monetario. Pero después quedan 10 años. Y lo más probable es que el gobierno cierre un cronograma de pagos. Pero cualquiera sea el cronograma de pagos, déjeme decirle algo, es totalmente impagable. Es totalmente impagable, porque a partir del año 2024, 2025 empiezan a vencer no solamente la deuda con el Fondo Monetario, no solamente la deuda con otros organismos de crédito, sino además la deuda, por ejemplo, que han tomado las empresas privadas, muchas de ellas a instancias del propio gobierno de Cambiemos en su momento, que le decía, endeudate en dólares afuera, y que eso asciende, escuche bien, a la cifra, a la friolera, iba a decir, de 80.000 millones de dólares. Ese es el stock de deuda que tienen las empresas tomadas en dólares. Y son dólares que le van a ir a pedir al Banco Central de la República Argentina. Es decir, que ahí uno ve que esa dinámica resulta por lo menos poco sustentable en el tiempo. Lo otro, hay más deudas que pagar a partir del año 2025. Bueno, la deuda con los bonistas reestructurados que hizo el ministro Martín Guzmán en el año 2020, todo eso también se empieza a pagar a partir de ese año. Es decir, la Argentina está firmando un preacuerdo para, de alguna manera, despejarse el horizonte en los próximos 2 años y probablemente, mire, la posibilidad de reestructurar la deuda, de renegociar esa deuda, debería estar a partir del año 2024-2025. Ahora, la pregunta que yo me hago es cuál es el impacto que eso puede tener, que ese acuerdo puede tener hacia adentro en la Argentina, hacia la subsistencia de las familias en la Argentina. Y al mismo tiempo, cuál es y cuáles son los elementos de la vida cotidiana de los argentinos que quedan totalmente afuera de esa discusión. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que se salde ese acuerdo, por lo menos en el corto plazo? ¿Cuál es la agenda que va a tener el gobierno nacional? Y a propósito de agenda, la primera de las preguntas tiene una respuesta. Es decir, uno podría pensar que lo que va a plantear el Fondo Monetario, como lo que decía Cristalina Georgieva, es, bueno, presten atención a la recaudación. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes se les va a cobrar más impuestos a partir de ahora? Si hay que mejorar la recaudación, porque de alguna forma si mejorás la recaudación eso implica que haces menos ajuste en el gasto público. Por supuesto que es deseable hacer menos ajuste en el gasto público y mejorar la recaudación. Ahora, ¿cuál es la distribución que va a tener esa imposición que es una de las características que tiene el Estado, ¿no? Imponerse para cobrar un impuesto? ¿Cómo se va a realizar eso? Y en todo caso, ¿cómo vamos a asegurar que en esa dinámica de las discusiones, que obviamente van a quedar enfrascadas en el acuerdo con el Fondo Monetario, los salarios, por ejemplo, le terminen ganando a la inflación, que es una especie de, yo digo, de oración permanente, de rezo permanente que tiene este gobierno y que está muy bien, porque eso deja en claro cuál es el horizonte y cuál es el objetivo que tiene, pero que hasta ahora por lo menos no se ha verificado en un todo. Y eso me parece que es también importante. Mire, cuando hablamos de impuestos es muy notable que la oposición política vaya trabajando. Mientras tanto, lo que usted está viendo es la inflación en la Argentina. En el año 2021, 50,9%, calculado por el INDEC, y a partir de allí lo que han trepado los distintos precios que forman parte de la canasta básica. Aceite 63%, carne 59%, los lácteos con 53%, pero fíjese este paseo, que es realmente notable en términos de la erosión del poder adquisitivo de las familias en la Argentina. Bueno, la pregunta final en esta difícil tarea de llegar a fin de mes es, ¿qué pasa cuando esta discusión está fuera de lo que se está acordando con el Fondo Monetario? ¿En qué momento, uno podría preguntarle al ministro Martín Guzmán, en qué momento el gobierno nacional va a poder atacar esto? Y en todo caso, si no debiera ya tener algún tipo de propuesta para mitigar un poco el impacto que va a tener todo esto, ¿no? Habrá que discutir qué pasa con las tarifas de servicios públicos. Una de las recomendaciones del fondo es bajar los subsidios y a mí me parece, mire, a mí me parece que está muy bien bajar los subsidios para aquellos que pueden pagar un servicio público, bajar un subsidio para aquellos distritos que son ricos en relación al resto y que finalmente termina un sector, una provincia con menos recursos subsidiando a una que tiene más. Entonces, esta discusión está bien. Lo que no está bien es que todo esto le escape, y por eso me gustaría que el ministro Martín Guzmán empiece a hablar de inflación, empiece a hablar de las prepagas, de los electrodomésticos, de qué pasa con la indumentaria, ahora que arrancan las clases nuevamente. Digo, esta es la agenda
que por ahora al menos ha escapado a las definiciones del gobierno nacional. Entendemos que hubo una pandemia, entendemos también que hay que cerrar un acuerdo porque eso es prioritario. Digo cerrarlo y en todo caso después estoy pensando renegociarlo probablemente dentro de 2 o 3 años, porque lo que se va a cerrar es impagable, pero al mismo tiempo me parece que es la oportunidad que el Frente de Todos, si se divide en términos de la deuda, no se divide tanto, y esta es una gran ventaja a la hora de marcar cuál es el enemigo en este momento. Y el enemigo es la inflación, porque es el emergente, porque es el epicentro y es muy representativo de muchas cuestiones que son estructurales en la Argentina, la concentración de los sectores productivos, por ejemplo, cómo algunos sectores empresarios se apoderan de lo que es cierta renta potencial que tienen otros sectores rápidamente. Entonces, digo, la pregunta es justamente por la inflación. ¿Qué es lo que queda muchas veces afuera de las discusiones tan importantes como es la del Fondo Monetario Internacional? Acompáñeme, que